Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. La idea de hoy es que tengamos una suerte de after beach, si quieren, una charla tranquilos, descontracturada, una charla de 9 de febrero con 27 grados de temperatura, 5 de la tarde. Así que vamos a ir por ese lado, con la intención de que ustedes se queden más que nada con el concepto de que podemos encontrar distintas formas de hacer las cosas, distintas formas de presentar nuestros productos y otras tantas cosas que nos permiten llevarnos a un camino tendiente a la innovación, ¿no? Así que para ir entrando en calor, los invito a entrar a la página www.menti.com. Yo ya voy a compartir el Menti para que ustedes lo puedan acceder. Ahí estamos. Esta es solo a modo de prueba para ver si ya dominan la plataforma, si les resulta fácil, y la pregunta que vale es la próxima, pero bueno, esta es interesante también que participen. ¿Pudieron entrar? Sí. No sé. Total azul. Pantalla Ahí van a ir a www.menti.com y les va a pedir un número, es ese que está ahí, 8166-4219. Les va a aparecer un desplegable como para elegir la opción. Bueno, ahí ustedes tienen que elegir la opción que consideren. Ahí estamos, como les decía, más que nada era para conocer la herramienta. Estoy de acuerdo con ustedes, basta de pandemia. Y ya hemos llegado al punto, decía alguien el otro día y me causó mucha gracia, de en lugar de preguntarnos el horóscopo como hacíamos siempre, ahora nos preguntamos qué vacuna nos tocó, ¿no? Si sos AstraZeneca, Moderna o cualquier otra. Bueno, como les decía, la idea de la charla es que sea más bien descontracturada, también alejada de lo que es la teoría, ¿no? De lo que es académico, pero bueno, vamos a partir de una primera aproximación que hace una norma internacional que tiene que ver con la gestión de la innovación en este caso, que habla de la innovación como una entidad nueva o modificada que crea o redistribuye valor. La innovación no surge de la nada, lleva un trabajo por detrás. Obviamente aparecen algunas opciones muy excepcionales de alguien que de repente se levantó inspirado, se le ocurrió algo, lo pudo llevar adelante, porque volvemos al concepto de que la innovación termina siendo acción, ¿no? No una idea, sino que lo pudo concretar, pudo hacer un prototipo y tener una innovación. Pero la realidad es que lo que pasa de esa manera es muy poco, ¿no? En general lo que tenemos es lo que en innovación se suele llamar un funnel de innovación o un túnel de innovación, donde uno tiene en esa suerte de embudo una gran cantidad de ideas al principio, cuanto más grande mejor. Esas ideas van teniendo una cadena de validaciones que tienen que ver con validaciones técnicas, validaciones económico-financieras, validaciones tecnológicas, validaciones de mercado, por supuesto. De esas validaciones nos va a quedar un grupo más chico todavía en las cuales vamos a poder avanzar en algún tipo de proyecto. De esos proyectos en los cuales podamos avanzar con un grupo muy reducido, vamos a poder hacer una prueba, un prototipo, algo que el que sería nuestro consumidor termine usando, y en base a eso nos quedará alguna idea implementada que puede o no ser una innovación, ¿no? La innovación, como habla de novedad, como mencionaban ustedes, lleva consigo muchísimo riesgo, ¿no? Riesgo de distinto tipo. Riesgo de tecnología, a veces trabajamos con tecnologías que no están o del todo probadas o que no dominamos por completo nosotros. Riesgo de demanda, uno puede detectar que hay una determinada demanda y en base a eso tener esa idea que quiere poner en el mercado y de repente por alguna situación esa demanda cambia, porque aparece algún producto sustituto, porque cambia algún tipo de condición. Hay un riesgo empresarial, que es el que tienen ustedes, en este caso riesgo emprendedor, de llevar adelante esa idea, que a lo mejor es muy buena, pero bueno, ustedes tienen que tener la capacidad de llevarla adelante. Un riesgo de contexto, que de más está decirles que vean un noticiero, digamos, y nos vamos a dar cuenta de la cantidad de riesgos de contexto con los cuales vivimos habitualmente. Validación de la idea, estamos hablando al principio, no de la aceptación en el mercado, porque después cuando vos vas al mercado, la idea puede estar validada con un grupo, que en general es un grupo reducido, después hay que ver qué pasa realmente cuando estás en el mercado, ¿no? Si definiste bien los consumidores, si armaste bien ese grupo para validar la idea y todo lo demás.
Un riesgo organizativo en cuanto a cómo vos te organizás para llevar adelante esto, y después un riesgo en la red, en tu red de trabajo, porque hoy en día innovar, al igual que emprender en forma solitaria, es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, esa red que uno tiene con proveedores, con socios, con a lo mejor soluciones, sean o no tecnológicas, puede tener también riesgos para llevar adelante la innovación. Cuando hablamos de innovar, uno casi automáticamente piensa en productos o servicios. No solo en eso se puede innovar, y cada vez más se está trabajando sobre un concepto más amplio de innovación en el sentido, por lo menos en líneas generales, en el sentido de que al interior de la empresa uno también puede innovar, ¿no? Al interior del propio emprendimiento, no solo es hacia afuera, hacia los emprendedores. Hay, por supuesto, algunas corrientes, si se quiere, que son más estrictas. Hay un autor que no recuerdo el nombre ahora, por ejemplo, que trabaja con el concepto y un modelo que él mismo armó, que se llama el cazador de cebras o algo por el estilo, donde considera que la innovación es solamente la innovación radical, ¿no? Hace que ella que es totalmente disruptiva eh, y que no es una acumulación de pequeñas mejoras e innovaciones incrementales sobre algún producto o servicio. Bueno, pero con esto de lo amplio se estudió hace varios años ya en una consultora de un diseñador industrial, que existían varios tipos de innovaciones que podían agruparse en innovaciones de configuración, de oferta y de experiencias. Y entre esos tipos de innovaciones terminaron armando una suerte de vectores de innovación enfocados en 10 tipos de innovaciones. Esta es la consultora de Dublin. Y esos 10 tipos de innovaciones tienen que ver con el modelo de negocio. Uno puede innovar en el modelo de negocio, que tiene que ver con la generación de beneficios. Puede innovar en la red de contactos. Esto después se lo voy a pasar para que lo vean en detalle. Pero bueno, puede innovar en la estructura organizativa que tienen ustedes propiamente armada al interior de su emprendimiento. Pueden innovar en procesos, obviamente, en la forma en que hacen las cosas. En el producto, que es lo que decíamos al principio, que uno tradicionalmente relaciona en forma automática con la innovación. En el sistema o la plataforma, que es lo que acompaña al producto, ¿no? En el servicio que están ofreciendo, en el canal a través del cual llegan a sus clientes. Innovaciones en sistema o plataforma pueden ser, por ejemplo, que nos es más cercano a nosotros, el caso de Mattel con Barbie, donde más allá de la muñeca Barbie está la casa de Barbie, el novio de Barbie, la ropa de Barbie, etc. O Lego, que son los juguetes encastrables que hoy están trabajando hasta en el mundo corporativo. Innovaciones en el modelo de negocio, el caso de las impresoras, por ejemplo, de las llamadas Open Market, como las que originalmente fueron Epson y Hewlett Packard. Hay muchas más que usan ese modelo, pero donde la impresora tiene un costo muy, muy bajo y el modelo de negocio está basado en los insumos, ¿no? Después en la tinta, en el toner que ustedes van a adquirir. Por eso la impresora sale muy barata y después el insumo vale un poco más caro. Gillette hace lo mismo, la máquina de afeitar prácticamente la regala y ustedes compran el cartucho. Bueno, el caso de Uber ya lo conocen con los vehículos. En innovación en la red de contacto, como el caso de la trama que tiene Natura con sus proveedores, clientes, o Howard Johnson, que incorpora a sus clientes como parte de las inversiones para los hoteles. En la estructura organizativa, firmas como 3M que premian, o mejor dicho, dedican un 15% del tiempo de sus empleados para que puedan innovar. Es una forma de organizarse distinta que los lleva a la innovación. Sara, en el caso de los procesos, que detecta rápidamente la tendencia y en base a eso responde con sus prendas, ¿no? De alguna manera vinimos viendo a grandes rasgos qué es la innovación o qué entendemos para esta charla por innovación y también en qué podemos innovar. Y a la pregunta, ¿quiénes pueden innovar? La respuesta es todos nosotros. Digo, acá hay un panorama más o menos de quienes estamos inscritos en esta charla. Todos ustedes pueden innovar, no quiere decir que lo vayan a hacer, pero sí que puedan tomar ese camino innovativo, esas distintas acciones que los van a llevar a hacer las cosas distintas e idealmente a innovar. Con la mayoría nos conocemos, soy Gustavo Luis Rodríguez, estaba al principio de la charla, soy el director de producción de 3 de febrero, trabajo también en la universidad, pero más allá de eso vengo del sector privado, de trabajar mucho tiempo en empresa y de llevar adelante varios emprendimientos en los cuales hubo más aprendizajes que éxitos, como se suele decir.
Así que bueno, digo, conozco el mundo en el cual nos movemos, padecí muchas de las cosas que padecen ustedes, intenté hacer muchas de las cosas que vamos a intentar hacer. Y eso me permitió, cuando empecé a trabajar en la universidad y en el municipio, empezar a mirar los emprendimientos, las empresas de otra manera, ¿no? Entonces empecé a notar una analogía, si se quiere, en el camino emprendedor y también en muchas de las cuestiones que llevan a tener una cultura innovativa, con algo que tiene que ver con un modelo de gestión de la tecnología. No viene al caso el modelo como tal, pero sí se basa en estos 5 pasos, que como les decía, interpreto que tienen mucho que ver, por un lado, con el camino para emprender, y con el otro lado, con el camino para encontrar aquellas cosas que nos pueden llevar a ser innovadores. Este camino tiene estos 5 pasos que son, primero, vigilar, o sea, ver qué es lo que está pasando en el entorno, qué es lo que pasa con nuestros clientes, qué es lo que hacen nuestros competidores, ver lo que pasa alrededor nuestro, ¿no? En forma crítica. Eso nos va a permitir detectar oportunidades y nos va a aparecer seguramente, en el mejor de los casos, alguna oportunidad, pero seguramente vamos a detectar 3, 4, 5 cosas que nos parece interesante como para poder avanzar. Cuando uno tiene esa cartera de oportunidades, lo que tiene que hacer es elegir aquella en la cual poner los esfuerzos, ¿no? Poner los recursos propios, el tiempo, la dedicación, la pasión, como para poder avanzar. Así que el segundo paso es elegir. El tercer paso tiene que ver con capacitarse, entendiéndolo no como el hecho de tomar un curso, sino de dotarse de capacidades, ¿no? Puede ser el curso, puede ser comprar una máquina, puede ser tener un socio, establecer relaciones. El tercer paso tiene que ver con el hacer. La innovación es hacer, en definitiva, es llevar las ideas a la acción. Y emprender también es eso, ¿no? Uno se puede quedar con la mejor idea, pero si no empieza a hacerlo, jamás termina siendo un emprendimiento. Y finalmente, aprender de todo esto, ¿no? Estos 5 pasos, volviendo, más o menos uno puede vigilar, les decía, varios temas. Nombramos algunos de ellos, otros tienen que ver con mirar qué pasa en las exposiciones, en las ferias, qué producto, servicio, forma de hacer las cosas estamos viendo en terceros. Para esto es importante, ustedes lo están haciendo mucho y da cuenta de eso el hecho de que estén acá el día de hoy, por ejemplo, y todo el recorrido que tienen con el Club de Emprendedores, pero digo, el hecho de que no estén encerrados en sí mismos, sino de que estén buscando el contacto activamente con los demás, con pares, con cámaras, con la municipalidad, con universidades. Decía, mirar a los competidores, cómo hacen los competidores lo que hacen, de qué manera, cómo manejan su marca, cómo se organizan, estar curioso a todos esos temas, ¿no? Obviamente tener el contacto con los clientes. Bueno, todo esto lo que nos va a permitir, les decía, es tener un abanico de posibles oportunidades para aprovechar, ¿no? De demandas que uno ve por ahí y dice, bueno, esto puede ser una oportunidad para que yo aporte valor para los demás y para mí mismo. De todo eso tenemos que elegir. Y este elegir tiene que ver con plantearse qué es lo que uno puede abordar de todo eso, y para eso van a aparecer muchas de las herramientas que vienen viendo, sobre todo con Francisco, en el Club de Emprendedores, pero una es pensarse en función de lo que ustedes saben hacer y no de lo que están haciendo hoy en día, por ejemplo. Un caso. Muchos de ustedes son del sector textil, seguramente operan a la maravilla una máquina de coser, una confeccionadora, una máquina para coser, perdón. Y la pandemia disparó la necesidad de que aquellos que a lo mejor estaban cosiendo y hacían remeras, hacían, no sé, cualquier otro producto, de repente estaban cosiendo para atender una demanda importantísima que había de barbijos o de elementos de protección personal. Ahí lo que hicieron fue justamente resignificar sus habilidades, entender que el núcleo no era fabricar una remera, sino operar adecuadamente una máquina textil, y empezaron a trabajar para lo que la demanda requería. En este caso, también uno tiene que tenerlo en cuenta. Este elegir también puede tener como insumo o realizar algún tipo de estudio de mercado. Uno habla de estudio de mercado y piensa con grandilocuencia, ¿no? De una consultora que estudia y hace y analiza 100 personas y qué sé yo qué, o las que sea. Pero hay distintas pequeñas acciones que van viendo, como les decía, en el Club de Emprendedores, que a lo mejor tienen que ver con preguntarle al núcleo más cercano, con prestarle atención de otra manera, con probar el concepto con algunos conocidos. Hay distintas herramientas de análisis también que les van a servir para pensarse ustedes primero y ver si pueden atender alguna de esas oportunidades, como el FODA.
o para empezar a ver también cómo encarar el negocio, como, qué sé yo, fuerzas de Porter o herramientas de estrategia del Océano Azul. Digo, son todas herramientas que no tiene sentido que las veamos ahora, pero que ustedes sepan que hay herramientas para hacerlo. Y como se dice siempre, lo importante a lo mejor no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Y bueno, para eso justamente está el Club de Emprendedores para planearlo, ¿no? Obviamente al elegir también van a entrar en juego la creatividad para abordar esas soluciones, la inventiva para encontrar de qué manera hacerlo, y van a tener que hacer sus prototipos para validar lo que estén armando, ¿no? Capacitarse, bueno, ya lo charlamos, incorporar conocimiento, colaboradores, socios, infraestructura. Hacer, para el hacer van a necesitar armarse, seguramente ustedes tienen su equipo de trabajo, pero el equipo puede ser interno o externo, es algo que también trabajamos bastante, el tema de la red de contactos, y todo esto, por supuesto, gestionarlo, ¿no? Y finalmente aprender. Para aprender ya desde el momento de la concepción de este camino que vayan a tomar, van a tener que ir poniéndose alguna métrica mínima, aunque sea, de cuál va a ser la forma de medir ese resultado, ¿no? Para uno saber que está yendo por el camino correcto, que cree, digamos que no, si detectó una oportunidad no se está yendo por la tangente, cosa que suele pasar bastante, ¿no? A veces uno ve un gran universo de oportunidades y empieza por una y esa lleva a una pequeña modificación para la otra, y en definitiva empieza un camino de ramificación que no termina en nada concreto. Y es mejor tener a lo mejor esa primera solución concreta, definitiva, e ir mejorándola, que tener algo que se extienda en el tiempo y nunca termine, ¿no? Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Evaluar por qué nos salieron bien las cosas que nos salieron bien, por qué nos salieron mal aquellas que salieron mal, cómo podemos mejorarlo, qué capacidades necesitamos incorporar para que esto funcione de la mejor manera posible. Como hablábamos antes, todo este camino no lo tienen que hacer solos. Es un camino en el cual estamos para acompañarlos. El Ministerio de Desarrollo Productivo tiene un montón de herramientas también que ustedes pueden aprovechar. Entre ustedes sé que hay una red fuerte de contacto y se van pasando el dato de todo este tipo de herramientas, así que bueno, eso es fundamental, y para el que no participe todavía o no esté sumado al club o a la red de ustedes, bueno, sería bueno que lo hagan. Las universidades, por supuesto, siempre están con un montón de soluciones para acompañarnos. Me gustaría escucharlos contar algún caso, pero primero les quiero contar uno como disparador, que es un ejemplo justamente de búsqueda de innovación en el camino, en el caso, perdón, una innovación para la Argentina, y también de emprendedor. Se trata de Jorge Faroto, que es el dueño de una fábrica de Berazategui, una metalúrgica. Jorge es una persona de 65 años, si mal no recuerdo, totalmente inquieto, que siempre quiso hacer una máquina. Él tiene una fábrica de bombas hidráulicas, y estaba esa pasión guardada de querer fabricar una máquina y querer fabricar una máquina. Y me contaba que, bueno, que venía renegando en Berazategui con el tema del estacionamiento, que no conseguía lugar, bueno, lo que renegamos todos. Y una vez en su casa, viendo una película, Rápidos y Furiosos, si mal no recuerdo, Reto Tokio o algo por el estilo, ve que hay un estacionamiento que es como una suerte de carrusel, ¿no? Que ponen el vehículo y ese carrusel va rotando y van poniendo más vehículos, y entonces en lugar de tenerlo sobre la superficie, el estacionamiento es en altura. Jorge se apasiona con eso, empieza a investigar, ve que hay algunas soluciones cerca. La primera que él encontró haciendo una rápida búsqueda fue en México, y bueno, sus posibilidades se lo permitieron, así que voló a México, conoció la solución, la dibujó, le sacó fotos, se entusiasmó con eso. Cuando vino a la Argentina, convenció al socio de avanzar en algo que tuviera que ver con eso. En ese ir y venir, estudiarlo, dibujarlo, tratar de pasar los dibujos a un esquema, a un plano, vieron que en Uruguay había un par de esos sistemas instalados, mucho más cerca, por supuesto, así que en ese caso ya viajaron los dos a Uruguay, trataron de entender el negocio, ver cómo funcionaba. La realidad es que Jorge terminó fabricando un estacionamiento vertical. Quizás alguno de ustedes lo pudo ver en los medios hace unos 4 o 5 años atrás, un poquito más. O sea, realmente técnicamente solucionó el tema. La demanda que él había visto era real, digo, hay un montón de problemas de estacionamiento.
Pero la realidad es que, si bien es totalmente loable lo que hizo Jorge y tuvo, digamos, los recursos como para hacerlo, y la verdad que siempre me saqué el sombrero porque lo llevó adelante, lo que le faltó es la validación real de su idea, ¿no? Ahí está diciendo Karina que lo vio. Le faltó una validación real, porque detrás del modelo de negocio, detrás de la implementación del carrusel, había un montón de cuestiones, que dio la casualidad que en ese momento desde la universidad estábamos trabajando para un emprendedor, que tenían que ver con la adopción, con que nosotros valorábamos la idea, por ejemplo, cualquiera de nosotros, nos parecía fantástico, pero cuando llegabas a un carrusel y te decían, pongo tu auto ahí, va a girar hasta arriba, o sea, no, pará, el mío estacionámelo al costado. Después también tenía si bien el costo por unidad de estacionamiento era menor que el de una cochera, era un costo elevado también. Entonces, llevaba por detrás muchas cuestiones que hacían que no fuera una solución para nuestro país y, en definitiva, el producto quedó trunco, ¿no? Logró el cometido técnico, como les decía, salió, y como lo vio ahí Karina, salió en los medios, tuvo visitas de varias autoridades y todo, pero lamentablemente no terminó siendo una innovación, ¿no? Porque justamente no terminó agregando valor al mercado, no terminó siendo algo puesto en práctica. Ese caso, bueno, requirió muchísimos recursos, es un caso importante en cuanto a compromiso para llevarlo adelante. Hay otros que fueron quizás más chiquititos, con igual compromiso, con igual pasión y con mejor resultado. Acá en 3 de febrero tenemos una firma que fabrica baterías de música, ¿no? de los instrumentos de percusión, y participando de un programa en el cual hacíamos una mezcla entre empresas y emprendedores como para hacer una hibridación, que se impulsen mutuamente, ¿no? Aquellos que tenían tecnologías, recursos que fueran más o menos afines. Esta empresa terminó trabajando con una que fabrica muebles, o sea, en principio uno diría nada que ver, ¿no? Porque muebles y baterías no suenan muy de la mano. Pero bueno, en definitiva, los muebles estaban hechos con madera laminada, esa madera laminada era la misma o cercana a la que se usaba para hacer las baterías, y este vínculo se fue estrechando con el correr del taller, y lo que terminó pasando es que esta fábrica de baterías incorporó para hacer pruebas una madera nueva, que es la madera que usaban para hacer las sillas en la fábrica de muebles. Terminó demostrando que esa madera sonaba de la misma manera que la madera que se usa tradicionalmente para hacer las baterías y que supuestamente era irreemplazable. Y a partir de eso terminó fabricando sus productos con una madera autóctona, sustentable, y terminó siendo una innovación en ese caso en los materiales, ¿no? Uno se encuentra también, seguramente ustedes se habrán cruzado en algún momento con la gente de Mumis, que está en varias de las ferias y tiene esos jabones comprimidos, que tienen prácticamente el tamaño de una valla aspirina, ¿no? Y que uno lo hidrata y lo puede usar para lavarse las manos. Es una innovación más que interesante. En algún momento había un textil que creo que después cambió de rubro, pero que fabricaba, si mal no recuerdo, puff, y los hacía, lo interesante del puff era que, más allá de que ellos dominaban la parte textil, se interesaron mucho por la parte cultural. Entonces los puff los imprimían con obras de arte de artistas que recién comenzaban. Entonces el artista firmaba para hacer su cuadro como parte de estos puffs que fabricaban, y la verdad que el arte estaba llegando a la casa de mucha gente y era muy interesante la solución, ¿no? Una cosa realimentaba a la otra.